Arvide, delegado representante de la en México. Muchísimas gracias por acompañarnos. Agradecemos la presencia de la psicóloga Aleli Arreona, coordinadora de contenidos académicos y capacitación en Editorial Santillana, México. Licenciado en Pedagogía Antonio Moreno Paniagua, director general de contenidos de Grupo Santillana, México. Agradecemos la presencia del maestro Arturo Velázquez Jiménez, director y representante de la oficina en México de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Muchísimas gracias por acompañarnos. Finalmente queremos agradecer la presencia del maestro Rodrigo Limón Chávez, coordinador de Educación, Ciencia y Cultura de OEI. Sin más preámbulos, señoras y señores, para dar inicio con esta importante conferencia magistral, escucharemos las palabras de bienvenida a cargo de nuestro anfitrión, el senador Luis Humberto Fernández Fuentes. Bueno, buenos días. Qué gusto compartir con ustedes esta mañana y sobre todo para un tema tan interesante como es algo que hemos hablado mucho en México y nos prestigia mucho tener a nuestro amigo, al doctor Mariano Jabonero, que sin duda es el mayor experto a nivel internacional en estos temas y seguramente nos va a dar mucha claridad del tema. Y me da más alegría porque esto es en el marco de una reflexión más profunda y más larga, que es el máster en Educación y Gobierno que se está realizando de manera conjunta y coordinada con la Universidad de Alcalá, que todos ustedes saben es la universidad de mayor antigüedad en el mundo. Hay un debate sobre eso, pero donde ocupa actualmente el predio que ocupa la Universidad de Alcalá, ya había ahí un estudio universitario desde la época del rey Sancho, que fue uno de los primeros de España. Entonces, ahí hay un tema, pero sin duda es una de las tradiciones educativas más grandes del mundo y por eso es un honor tener esta colaboración en el Senado, sobre todo en una de las áreas que tiene mayor excelencia la universidad, que es la parte educativa. Leer el currículum completo del doctor Jabonero pues sería tan largo como su ponencia. Lo que puedo decir para no entrar en tantos detalles es que prácticamente no hay una organización internacional en la cual el maestro Jabonero no sea un referente. Ha trabajado prácticamente en todos los países de América Latina. No ubico a alguien que pueda tener una visión más amplia y más específica de toda la educación en nuestro continente. Entonces, sobre todo en la mañana dicen que todas las participaciones se agradecen, pero solo las breves se agradecen de corazón. Entonces, basta de preámbulos y le daremos la palabra a nuestro amigo, y además que va a ser muy interesante su participación, al doctor Mariano Jabonero, para quien les pido un muy fuerte aplauso. Muchas gracias, senador Luis Humberto Fernández. Muchas gracias también, senador, por la presencia también en este acto. Y muchas gracias a todos los que forman parte de este auditorio y dedican ese tiempo a compartir una ilusión común, que es la ilusión por la educación y por la mejoría del bienestar de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Quiero hacer una referencia también de contexto que también el senador Luis Humberto ha hecho, y es que esto es un espacio en el cual participo gracias a un proyecto interesantísimo de cooperación entre la Universidad de Alcalá y el Senado de la República de México. Es una iniciativa, yo calificaría casi singular, esto no es frecuente, en lo que un órgano legislativo con una universidad se ponen de acuerdo para generar un espacio de proyección de conocimiento, de investigación, de reflexión, que ayude, digamos, a cualificar a todos aquellos que participamos en él. Nos conocimos en Alcalá hace unos meses, una universidad que además, lo voy a decir también, se caracteriza por su vocación latinoamericana.
es una universidad que tiene una amplísima presencia en toda la región y con una persona a la cual voy a hacer mención, aunque no esté presente, que es la persona que lidera esa vocación americana, que se llama Mario Martín Briz, que es el director de Relaciones con Iberoamérica de la Universidad de Alcalá. Creo que muchos le conocen y por esa mención creo que merece la pena. Por mi parte, antes de entrar en materia, también haría una referencia a la Fundación. Si bien es cierto que la Fundación Santillana es una fundación que tiene su origen en España, la crea en el año 1979 un señor que se llama Jesús de Polanco, y la creación de la Fundación es una creación que tiene como objetivo básicamente trabajar a favor de la calidad y la extensión de la educación en España y en América Latina. Con el devenir del tiempo, con el paso de los años, ha ocurrido que la Fundación es una fundación profundamente americana. La actividad de la Fundación en este momento es una actividad que el 95% es en América Latina y apenas un 5% en España. Creo que la dinámica de la región, el trabajo, el interés, la motivación que se ha despertado desde Argentina hasta México explican el porqué de esa vocación, esa trayectoria de una entidad que tiene origen en otro país, un país que también es iberoamericano, pero que sin embargo su proyección y su desarrollo al final ha sido mucho más a este lado del océano que al anterior. El tema en el que voy a intervenir, que es un tema que creo que es crucial en este momento en todos los países, y quizá con mayor motivación en México, es todo lo que tiene que ver con las evaluaciones internacionales de la educación y su efecto en América en esa lógica y en ese objetivo de conseguir mejor educación para todos, más y mejor educación para todos. La evaluación de la educación es un hecho reciente. Si algún investigador ya anciano, diría yo, se pone a buscar en sus archivos trabajos sobre temas de evaluación, encontrará que poca cosa. Hace años, hace no muchos años, las evaluaciones que se hacían de educación eran básicamente los anuarios de la UNESCO, que eran anuarios estadísticos. Es una ciencia y es un área de la educación que ha progresado mucho y recientemente. Es producto de los últimos 20 años o menos. Las dos grandes pruebas de evaluación internacional estandarizadas que se aplican en América, que son TERCE y PISA, todas ellas son a partir del año 2000. Antes de 2000 no existían ese tipo de pruebas. Por lo tanto, digamos, es un tema novedoso y que tiene gran interés. Y el objetivo de la evaluación de la educación es aportar transparencia y calidad. Por una parte, devolver resultados a la población para conseguir mejoras y fundamentar políticas educativas. La política educativa que se fundamente y se instrumente a través de evidencia que hagan que esa política pueda ser pertinente. Por otra parte, promover la cultura de la evaluación. Es decir, la cultura de evaluación lo que va a hacer fundamentalmente a la educación en nuestros países es aportarle buena fama. Es dar resultados de que la educación funciona, aporta temas de interés a la ciudadanía y tiene utilidad. Y sobre todo, teniendo en cuenta que ese axioma clásico de lo que es no se evalúa, se devalúa. Si algo no se somete a criterio, se somete a juicio, al final pierde razón y se considera en algo efímero o liviano. Y por último, una llamada a despertar. Es una palabra, una frase de un especialista de educación del Banco Mundial, Juan Manuel Moreno, en la cual esa llamada a despertar tiene unas partes negativas y unas partes positivas. Llamada a despertar es que tenemos que hacer algo, que está ocurriendo. Pero en esa llamada a despertar, en evaluación, y hago mención a ello porque tiene interés, hay partes negativas. A veces en esa llamada a despertar, al final aparece una pregunta que si las cosas van mal, ¿quién tiene la culpa? Y es repartir culpabilidades. Y entonces entra en un juego de reparto de culpabilidades que generalmente no aporta nada al debate y más allá de eso aporta, digamos, un reparto de culpas que interfieren más que ayudan. Y por otra parte que puede ocurrir con la evaluación que sea negativa es esa pregunta de quién lo hace mejor. Y ahí tenemos, y creo que todos ustedes son testigos de ello, que cuando se hacen evaluaciones aparecen países en los cuales las cosas funcionan muy bien y otros países muy distintos quieren hacer lo que hacen los países. Es imitar modelos y eso es cuando se aplica ese criterio de que quién lo hace mejor y se intenta reproducir lo que hacen otros, que no es una práctica aconsejable. La función de evaluación en este esquema se ven claramente. Sus objetivos, por una parte, es mejora de educación y por otra parte, rendición de cuentas.
Rendición de cuentas tiene que ver con aquello que sería un sistema propio de países democráticos y, por tanto, modelos educativos democratizados ampliamente, en los que hay transparencia, se responde a las demandas de la ciudadanía y, por otra parte, las políticas públicas son eficientes y eficaces. Pero detengamos más en la parte izquierda de la imagen, en la cual la mejora de educación es el eje. El eje que decía al principio de mi intervención de mejor calidad y más para todos. Y hay tres pilares que son fundamentales. Por una parte, evaluar de acuerdo con los resultados, no con los inputs. Se ha pensado muchas veces que una escuela, porque tenga muchos aparatos, muchos artilugios, con eso la escuela va a garantizar mayor calidad, y eso no es siempre así. O sea, que se evalúa por resultados. En segundo lugar, que se evalúe y tenga en cuenta la autonomía de los centros. El centro educativo es un proyecto educativo que identifica frente a la comunidad y que se identifica porque son copartícipes sus docentes y su equipo directivo, y por otra parte por la práctica docente. La práctica docente es aquello que va a hacer posible que la educación del día a día sea mejor. Yo diría que los tres pilares de la evaluación de calidad son los resultados, la autonomía y el trabajo de los profesores y de las profesoras. Todo eso en esa lógica de que considerar que el modelo más interesante puede ser aquel que se fundamente en más escuela y menos aula. Más escuela, más proyecto educativo y menos trabajo individual por separado de cada maestro. Las pruebas más importantes que tenemos en América Latina son TERCE y PISA. Ahí está en el logotipo de las dos. Son pruebas recientes. Todo esto hace 15 años no existía directamente. Por lo tanto, la evaluación es un fenómeno moderno y que impacta muy fuertemente en la educación de nuestra región, y que son pruebas que se definen como aquellas que tienen consecuencias académicas. Los resultados de ellas aportan consecuencias académicas y tienen un ámbito de aplicación bastante parecido. TERCE se aplica en 15 países de América Latina, más una subregión, que es el estado de Nuevo León en México, que es el único caso en toda América Latina que se evalúa por separado, además de la evaluación de México. Y además, el caso de PISA son en 8 países, más con una particularidad también, que son 8 naciones de América Latina más una ciudad, que es el caso de Buenos Aires. El gobierno de Argentina decidió no aplicar PISA en el conjunto de la nación argentina cuando se venía haciendo así anteriormente. Esa no aplicación en el conjunto de Argentina ha supuesto que este año la comparabilidad está mermada porque solamente se ha aplicado en lo que es la ciudad de Buenos Aires, que son 12 millones de habitantes. De cada 3 alumnos de todos los países desarrollados, de todos los países del mundo, 2 alumnos están representados de una forma u otra en la muestra de PISA. Ahora, digamos, PISA es una muestra representativa del conjunto de la población mundial de forma suficiente. Las críticas a las evaluaciones externas. Vamos a empezar por aquello que se dice de malo sobre ellas. La primera crítica es sobre los resultados que se obtienen, digamos, los alumnos los centros que publican los resultados. La primera crítica es publicar o no publicar, transparentar o no transparentar. Bien, la experiencia demuestra que la publicación de resultados mejora el rendimiento de los centros educativos. Esa transparencia, digamos, porque ayuda a tomar decisiones y ayuda a configurar proyectos educativos. Hay un ejemplo que lo pongo ahí de referencia, es el caso de Gales. Gales decidió dentro del Reino Unido dejar de publicar resultados. Por lo tanto, había publicado resultados de Irlanda del Norte, de Inglaterra y de Escocia, pero no de Gales. Haciendo un seguimiento de las cohortes de alumnos siguientes, se observó que en Gales los resultados de los alumnos empeoraban. No había un seguimiento, digamos, a partir de resultados. Por lo tanto, digamos, es un caso en el cual se podía poner como ejemplo. En América Latina ha habido solamente dos casos de discontinuidad. Ha sido el caso de Panamá. El gobierno anterior de Panamá, el gobierno de Martinelli, decidió interrumpir la aplicación de PISA. Se ha interrumpido la aplicación de PISA en una edición de PISA. El gobierno actual ha decidido volver a PISA. La decisión fue una decisión que después se evaluó internamente y se llegó a la conclusión de que era mejor volver que no estar fuera de PISA. Y el otro caso ha sido el caso de Argentina, que por unas circunstancias particulares el gobierno argentino decidió no aplicar PISA en el conjunto de la nación y solamente se decidió aplicar PISA en la ciudad de Buenos Aires. La decisión del gobierno actual de Argentina, que me consta fehacientemente por haberlo expuesto el propio ministro de Educación, Esteban Burrich, es volver a aplicar PISA en el conjunto de la nación. Siguiente elementos críticos sobre el tema de las evaluaciones externas. Nos encontramos con que se dice que las evaluaciones externas estandarizadas puede ser un elemento disruptivo, puede ser un elemento negativo con aquellos alumnos o escuelas
que proceden de ambientes sociales desfavorecidos. Bien, en América Latina, en nuestra región, los alumnos procedentes de ambientes desfavorecidos socialmente por motivos económicos son alumnos que están gravemente penalizados. Y eso es una constancia que las propias pruebas demuestran. Las pruebas sirven para demostrar y transparentar una realidad que es insatisfactoria. Pero lo que sí es cierto es que todos los alumnos de cualquier escuela se benefician de que haya una evaluación externa. Y ahí pongo argumentos científicos y aportación, digamos, de evidencia en ese sentido. Las pruebas de evaluación externas y estandarizadas en ningún caso perjudican la equidad. En cualquier caso ponen de manifiesto las situaciones de inequidad que pueden ser mejoradas a través de una evaluación y con las medidas educativas que sean necesarias a partir de ella. Siguientes críticas sobre las pruebas de evaluación externa estandarizadas. Las siguientes críticas son argumentos de que si se duplican en relación con pruebas nacionales. Bien, la demostración que hay es que todos los países que tienen pruebas nacionales de evaluación, como el caso de México, el de Colombia, el de España, el de Ecuador, casi todos los países, si añaden prueba de evaluación externa, mejora su información y mejora la toma de decisiones. Y por otra parte, la crítica más frecuente y más común, y es que cuando se aplican pruebas de evaluación externa en los colegios se dedican a preparar las pruebas. Eso es, digamos, la crítica muy común. No hay demostración empírica que diga que eso es así, en primer lugar, y en segundo lugar, en los colegios donde se aplican pruebas externas de evaluación, son colegios en los cuales el resto de actividades no se dejan de hacer. Los chicos y las chicas siguen leyendo, siguen haciendo actividades de química, de física, de deporte, siguen haciendo el desarrollo curricular normal y completo. Es decir, no por aplicar una prueba, por eso se anula el currículum de la escuela. Bien, a continuación es un gráfico que ilustraría el porqué de la bondad de este tipo de pruebas de evaluación en relación con lo que he dicho al principio en el cuadro inicial de autonomía de los centros. La autonomía del centro educativo es una vieja aspiración, legítima y lógica, y que además se ha demostrado que la autonomía aporta siempre buenos resultados. Según un estudio de Hanus y Wolfman, de la Universidad de Harvard, resulta que hay unas variables que aconsejan y demuestran qué tipo de fórmula es la mejor y cuál es la peor. Y ahí en el gráfico lo ven claramente, esa columna alta verde, ese es el caso de los mejores resultados obtenidos en un centro educativo, que es cuando un centro educativo tiene amplísima autonomía y está sometido a una fuerte evaluación externa. La fórmula mágica, entre comillas, sería que los centros tuviesen su proyecto elaborado por ellos mismos, coherente con su comunidad escolar, familiar y cultural, con sus objetivos definidos de los cuales van a rendir cuentas periódicamente y al mismo tiempo tengan, digamos, una evaluación externa que le vaya pautando sobre lo que están haciendo y lo que van a hacer. La peor fórmula es la que tenemos abajo, es los centros en los cuales no hay autonomía, son centros automatizados, dirigidos desde fuera, por la presión de sus titulares cuando son escuelas privadas o por las administraciones públicas cuando son públicos, y son centros en los cuales no hay ninguna evaluación, ningún control. Eso es lo peor que puede ocurrir. Un centro que sería, digamos, un centro sin espíritu porque es un centro que su capacidad de iniciativa es mínima o nula, y además es un centro que tampoco está evaluado, tampoco nadie le dice si las cosas se hacen bien, mal o regular. A partir de aquí vamos a ver cuáles son los resultados de las evaluaciones externas en América Latina, y vamos a empezar a ver cifras y vamos a aburrirnos con cifras y intentaré pasar rápido sobre ellas. El caso de PISA, para tener de referente, la última versión de PISA se publicó en 2015, se publicó el día 6 de diciembre del 2015 y se había aplicado el año y medio anterior a esa fecha. Se aplicó en 72 países del mundo, lo cual representa el 85% de la población mundial, a unos 540.000 estudiantes, la muestra es 540.000 estudiantes, con una prueba que se aplicó siempre ya toda digital, PISA ya la aplicación es digital, que son 2 horas de prueba y unos cuestionarios complementarios que varían según los países. Los países pueden elegir que se apliquen cuestionarios complementarios o no, es una decisión, digamos, ya de contexto. TERCE es una prueba elaborada por IECE, el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación de la UNESCO, la sede de la UNESCO en Santiago de Chile, que se ha aplicado a 16 sistemas educativos, que son 15 naciones, y el Nuevo León de México, como decía antes.
afecta y alcanza el 90% de la población escolar de América Latina, es decir, la muestra representativa del conjunto del 90% de América. Y estas pruebas se aplican en América cuando América vive una circunstancia histórica que resumo con esos 4 elementos que aparecen ahí en la parte de abajo. En primer lugar, se incrementa la cobertura. Por fin, la cobertura educativa es del 100%. El reto de futuro es la calidad, no es la cobertura. Tenemos una cobertura del 100% prácticamente en primaria y en básica. América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo. La diferencia de rentas entre pobres y ricos son la mayor del mundo. El índice de Gini de desigualdad de 0,49 es el mayor. Los países récord del mundo en desigualdad entre rentas altas y rentas bajas son Brasil, Guatemala y Colombia. Y es un problema grave que tiene la región porque repercute directamente de forma muy fuerte en políticas sociales como son el caso de educación. Por otra parte, lo que también es cierto es que América Latina incrementa la inversión pública en educación. Se ha llegado al 5,2% del PIB, lo cual es récord mundial prácticamente. Es decir, hay un interés por la educación y hay una apuesta por la educación. El 5,2% del PIB supone un punto por encima de la media mundial, que está en torno al 4,1%. El esfuerzo presupuestario demuestra que hay interés por la política educativa en nuestra región. Y por otra parte, la constatación de que la calidad el avance es escaso y es lento. Veamos el caso de TERCE en primer lugar. TERCE es el tercer estudio regional comparativo y explicativo. El próximo que salga ya no va a ser CUARCE, porque el primero fue estudio regional ERCE, el segundo fue SERCE, fue ahora TERCE, y ya el lío de siglas puede ser mayúsculo, y UNESCO va a optar por darle un nombre único que sea para siempre. Es una prueba que evalúa aprendizajes. Se aplica en educación primaria y evalúa aprendizajes en tercero y en sexto en matemáticas, lenguaje y ciencias. Como decía antes, se ha aplicado en 16 sistemas educativos de América, que equivalen a 6.065 escuelas, con una muestra de 195.000 estudiantes, una muestra representativa con índice de error muy bajo. IECE, el laboratorio latinoamericano, elaboró TERCE con una serie de padrinos que colaboramos en su elaboración y en su implementación. Está la propia UNESCO, evidentemente, UNICEF, está el BID, está el INEPI de Brasil, está el IFES de Colombia, está la Fundación Santillana también, con lo cual estamos muy satisfechos de colaborar en este tipo de trabajos, y ese es el esquema. Y IECE trabajó con todas las unidades de evaluación desde el laboratorio de todos los países de América Latina. ¿Cuáles son los resultados comparados con SERCE? Pues miren ustedes, a la izquierda en azul está SERCE y a la derecha está en rojo está TERCE. La evolución que se ha producido en el caso de lectura en sexto grado. Vemos que en el nivel bajo 1, en el nivel 1 y nivel 2 se concentra la mayoría de la población. La mayoría de los chicos y las chicas, un 60%, están en los niveles bajos de competencia, de aprendizajes. En los niveles altos está una minoría. Si pasamos a TERCE, la evolución histórica, vemos que sigue habiendo una mayoría concentrados en los niveles bajo 1, nivel 1 y nivel 2, y una minoría en el nivel anterior. ¿Qué evolución ha habido? Pues aproximadamente una evolución de mejora del 6%. El 6% es la comparabilidad de porcentajes de SERCE con TERCE. Si pasamos a matemáticas, encontramos con una situación similar. Tendríamos que nivel 1, nivel bajo 1, nivel 1 y nivel 2, que son los de más bajo nivel de adquisiciones, está el 61,8% de la población y el 38,2% en nivel medio y alto. La evolución de SERCE a TERCE viene a ser más o menos la misma que el lenguaje. Ha avanzado la mejoría en torno a un 6%, en cifras, digamos, aproximadas. Si pasamos al caso de ciencias, la situación es peor. Es peor y tiene que ver con uno de los déficits fundamentales y más fuertes que tiene nuestra región. Es la formación científico-tecnológica, que es una formación que todavía es muy insuficiente y que además el sistema educativo no está suficientemente capacitado para incrementar y presionar para que esa formación sea mejor. Tendríamos que casi el 90% de los chicos y chicas de América Latina estarían en los niveles más bajos de competencia en SERCE, y esa evolución ha pasado a TERCE con una mejoría menor que incluso que la anterior, que estaría en torno al 5%. Seguiríamos con un 84% de chicos y chicas en los niveles más bajos de competencia y un nivel del 15% en los niveles más altos. Conclusiones de TERCE. Bueno, yo creo que conclusiones son obvias, no hace falta darle muchas vueltas a este asunto. El desempeño escolar mejoró, sí es cierto, mejoró en todos los grados y áreas.
La mayoría de los países participantes avanzaron en calidad de la educación, pero las diferencias entre ellos son muy fuertes. Las diferencias que se analizan en TERCE entre países son muy grandes. También es verdad que los años de escolaridad entre países son muy diferentes. El país con menor tasa de escolaridad, menor, digamos, tiempo de escolaridad de América Latina es Guatemala, con una media en primaria y en secundaria que no llega a los 4 años, que está un niño que permanece en la escuela, hasta el máximo que es Chile, que está en 12 años y medio. Es decir, de estar 4 años en la escuela a estar 12 años y medio, pues hay una diferencia de escolaridad muy importante. Los niveles más bajos tienden a concentrar a la mayoría de los estudiantes y en cuanto a género no hay diferencias significativas. Aparecen las constantes de siempre. Las chicas tienen mejor rendimiento en lenguaje y los chicos mejor rendimiento en ciencias y matemáticas. Pero al final, la conclusión final es que se mantiene una baja calidad y un alto nivel de inequidad en la región. La siguiente prueba es PISA. PISA, por sus siglas en inglés, es un programa de estudio y de evaluación de aprendizaje de los alumnos, que en este caso no es evaluación de aprendizaje, son evaluación de competencias. Hay una diferencia fundamental. La competencia no es lo que sabe el chico o la chica, sino lo que sabe hacer con lo que sabe. La capacidad, digamos, de aplicar este tipo de competencias a lo que es su vida cotidiana, a lo que es su empleo o similar. Los ítems de PISA están accesibles, yo se los ruego que los consulten. Los ítems de PISA, como están financiados con dineros públicos, una vez aplicados quedan disponibles para consultar. Y son ítems en los cuales son resolver situaciones prácticas. Por ejemplo, ante un plano de metro, un chico, ¿cómo va a ir más rápido de aquí o aquí? No es estudiarse el plano de metro, es cómo iría más rápido en menos tiempo de un lugar a otro. Y el chico tiene que ahí aplicar un conocimiento topológico sobre el plano para, digamos, dar una respuesta satisfactoria. Evalúa matemáticas, lectura y ciencias. Como decía antes, se aplica en 72 países de todo el mundo, 9 en el caso de América Latina, y se aplica a chicos y chicas de 15 años, que es una etapa terminal de estudio secundaria. Ahí ya se pueden, digamos, recoger resultados sobre ello. En América Latina, además de los 9 países que se aplica, que son los siguientes, pero no olvidaré de ninguno, son México, Costa Rica, República Dominicana, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Brasil y Uruguay. Esos países suponen, en cuanto a población, aproximadamente el 80% de toda la población de toda América. PISA se está empezando a aplicar en otros países que antes no se aplicaban, que son los casos se está aplicando, digamos, hacer el desarrollo de aplicación de Guatemala, Panamá, que vuelve a PISA otra vez, Ecuador y Paraguay. Se va a hacer un formato de aplicación en estos países diferente, porque son países que, por su estructura demográfica, económica y social, necesitan una adaptación que se llama el PISA para el desarrollo, es el nombre que le ha dado la OCDE, y que se hace, digamos, con unos parámetros algo modificados con respecto a los demás países. Piensen que en este momento países miembros de la OCDE en América hay 2 solamente, que son México y Chile. Está a punto de entrar Colombia y hay algún otro más en lista de espera, pero los únicos países de la OCDE de la región son México y Chile. Bien, los datos de PISA en 2015, ¿cuáles han sido? Pues bueno, pues ahí tenemos un gráfico, quizás no se vea muy bien, pero bueno. En la parte de la izquierda estarían los países con mejores resultados, que son los 29 países con mejores resultados, donde está la flecha, esa flecha roja arriba, es la mitad de la clasificación entre comillas, o de ranking entre comillas, en la cual está Hungría. Por delante de ellos estaría Italia, Luxemburgo, Rusia, Letonia, España, República Checa, Suecia, Francia, Austria, y por debajo de ese punto medio de Hungría estarían el resto de los países, que son los países que estarían por debajo de la media de la OCDE. Entre esos países, por debajo de la media de la OCDE, encontramos con que el primer lugar de América lo ocupa la ciudad autónoma de Buenos Aires, y ahora hablaremos sobre eso, porque esto tiene una lectura particular distinta, y por detrás de Buenos Aires estaría Chile y el siguiente sería México. El último país del mundo evaluado en PISA es República Dominicana. No es el último país del mundo, no lo es el último de PISA, nada más, no confundamos. Por debajo de Dominicana hay 125 países que no se evalúan. Eso seguro que lo tienen mucho peor todavía. Y por lo menos Dominicana y los países que entran en PISA en dificultades tienen la valentía y honestidad de entrar a transparentar sus resultados y poder tomar decisiones pertinentes. Es duro, y es duro a veces políticamente, pero es una medida de higiene política importante. El caso de la ciudad de Buenos Aires hay que tener en cuenta, y ahora lo voy a referir a China. Como ven ahí aparece China, aparece Hong Kong, aparece Shanghái y aparece Macao. El caso de China tiene una lógica muy propia del país, y es que se aplica PISA en
en toda China, pero China prohíbe dar datos que no sean de esas 3 ciudades, que son las ciudades de mayor nivel de renta y aportan mejores resultados. Si se aplicase al conjunto de China, los resultados serían seguro que serían mucho peores. Los resultados de la ciudad de Buenos Aires son muy buenos. Si se aplicase al conjunto de Argentina, no serían los mismos. Los resultados de Colombia son los de Colombia, pero los resultados de la ciudad de Bogotá están muy por encima del conjunto de Colombia. Y estoy convencido que en el caso de México, los resultados de la Ciudad de México estarían muy por encima de la media del país. Pero bueno, al final están evaluándose sistemas nacionales, y lo que corresponde al sistema nacional, más allá de que algunos hagan análisis internos particulares. Hay varios casos de países que hacen análisis particulares internos. Básicamente son 3, son Italia, España y Estados Unidos. El caso de Italia, porque hay 2 o 3 regiones que tienen evaluaciones complementarias aparte. Hacer una segunda evaluación complementaria, en el caso de la Toscana, en el caso de Véneto. En el caso de España pasa igual. Hay varias comunidades autónomas, en el caso de Madrid, Castilla y León, Navarra, Cataluña, País Vasco, Asturias, que hacen otra segunda evaluación interna propia, que no contradice la global, y en el caso de Estados Unidos, evidentemente hay estados que tienen su propia configuración y hacen evaluaciones también propias. El caso de Puerto Rico, fundamentalmente, y algunos de los estados sureños, Luisiana, Alabama, similar. Porque sus variables quieren conocer, digamos, hacer un estudio de la fotografía propia e interna de ellos. Esto es un poco, digamos, la situación de PISA en la región. El caso de PISA en América Latina, la evolución ha sido estos cuadros que aparecen ahí. Como ven, no aparece Panamá porque se discontinuó, no aparece Argentina por el mismo motivo, aparecerán en la próxima muestra. Aparece Perú como un país que entró más tarde de los demás, y los datos llamativos son de que hay 2 países que avanzan significativamente, que son Perú y Colombia. Perú el que más. Perú es el país del mundo que más avanzó en competencia lectora, 40 puntos de una aplicación a otra, lo cual es muy espectacular. Hay otros países que se mantienen, digamos, más o menos estable, y solamente hay un país que retrocede sistemáticamente, que es Costa Rica. Costa Rica es un país que retrocede de forma sistemática por motivos que habría que analizar internamente en el caso de Costa Rica. Este tipo de prueba lo que demuestra es que el bajo desempeño es grave, y las diferencias en años de escolaridad son un reto. Este gráfico de aquí, que les muestro, que es un gráfico elaborado a partir de un informe del BID, es un gráfico que es ilustrativo, pero tomaría con reservas, porque traduce la puntuación de PISA, el puntaje de PISA lo traduce a años completos de escolaridad, haciendo un cálculo sobre que 30 puntos menos equivalen a un año de pérdida de escolaridad. Habría que matizarlo en todos los casos, pero en principio sí es cierto que hay países en los cuales, bueno, pues el desfase con la media de la OCDE se puede notar en un año, en 2, en 3 o en 4. Pero digamos, el esfuerzo compensador debe ser un esfuerzo mucho más rápido que del que se ha hecho hasta ahora, y seguro que más intenso. Eso es una cosa a tener en cuenta. Sin embargo, esta información se complementa con un informe que les recomiendo que lean, que es un informe del Banco Mundial, un informe titulado Profesores Excelentes, de Bruns y Luque, en el cual hacen otro estudio sobre el desfase de escolaridad en la región. Y ese estudio de fase de escolaridad en la región lo hacen a partir del tiempo que los docentes en el día a día pierden de no dar clase, por no dar clase. Es decir, hacen algo que no es actividad docente con los alumnos. Y hay una media en la región entre el 10 y 20% de tiempo en el cual se pierde de tiempo lectivo. ¿Y se pierde de qué? Porque se llega tarde, porque en el pasillo se pone a conversar con alguien, porque se llega al colegio, al aula, y se dedica, digamos, en ese momento a limpiar el pizarrón, a poner orden en clase. Todo ese tipo de circunstancias que son tiempo que se merma de lo que es la actividad docente directa, que la que puede producir aprendizajes y competencias. Entonces, ese es otro factor que se mezcla con el anterior y que sí demuestra que desde un punto de vista de análisis de las escuelas y por otra parte de evaluación, coinciden los datos de que hay factores disruptores que logran que haya pérdida, lamentablemente, pérdida de años de escolaridad. Según el estudio de Bruns y Luque del Banco Mundial, se dice que esos 10 minutos de pérdida, de 10 a 20 minutos, suponen que al final de la básica, un chico o una chica ha perdido un año entero de escolaridad, acumulando esos tiempos de pérdida. Este es el gráfico que decía antes. Este es el gráfico que me refería en cuanto a los 30 puntos, un año de escolaridad,
y sería lo que ocurría en países de la región en cuanto a años. Insisto, esto es matizable, pero sí que es cierto, y por lo que decía por el otro estudio del Banco Mundial, que hay factores que determinan que los chicos pierden tiempo y pierden años de escolaridad con ello. Al final terminan en una situación de desventaja. Interpretaciones de PISA. Pues bien, la interpretación de PISA hay que ser atentos y nosotros, los docentes, los responsables de educación, tenemos que ser cuidadosos al aportar información. En primer lugar, hay en los medios de comunicación, PISA y este tipo de pruebas son la noticia de muchos medios de comunicación, además noticia a veces morbosa. Esto es horrible, estamos muy mal, la culpa, el gobierno, los maestros, todo de tal. Bien, pues todo esto yo creo que tenemos que asumir una cierta responsabilidad de explicarlo bien, explicarlo correctamente. Lo que mucha gente no sabe, la inmensa mayoría de la población no sabe, es que TERCE y ni PISA no evalúan los currículos nacionales, para nada, no evalúan a los docentes, para nada, ni evalúan a los centros educativos, para nada. Evalúan aprendizajes y competencias, pero no tienen como finalidad evaluar eso. Sí es cierto, por ejemplo, que PISA ha creado un instrumento ya, que se llama PISA for School, que es un PISA para evaluar escuela a escuela, pero que ya es una prueba, un instrumento específico para evaluar colegios, el colegio que lo quiera tomar directamente. Eso. TERCE evalúa aprendizaje de los alumnos, PISA evalúa competencias, son dos cosas diferentes. Y además de competencias, PISA evalúa últimamente también, con escalas, con este tipo de encuestas, el bienestar de los estudiantes, el uso de la tecnología en los colegios o la educación financiera de los chicos. Las pruebas externas estandarizadas no tienen como objetivo establecer ranking de los países. Bien, yo aquí hay una cosa que hago como broma siempre, y que cuando dicen, no, es que PISA es para hacer un ranking de clasificación, y yo siempre digo lo mismo, usted ha salido solamente en la página 17 de PISA. PISA tiene 5.400 páginas. Por favor, léase las 5.400. Se ha leído la página 17 que aparece el ranking y se acabó. Y ya a la siguiente, a la 18, ya no se pasa. No, mire usted, todo esto es mucho más complejo. Sea cuidadoso y sea metódico y leamos todo y hagamos ese análisis de todo esto. Pero sí que tienen como objetivo este tipo de pruebas aportar evidencia con alta calidad técnica, metodológica y científica. Los resultados de TERCE y de PISA exigen un gran esfuerzo para ser devueltos cabalmente a la comunidad, decir a la comunidad lo que realmente dice, claramente, y con ello contribuir a extender la cultura de la evaluación, que es una cultura que siempre aporta elementos positivos a la educación. Por otra parte, universalizar la rendición de cuentas y la transparencia. Y por otra parte, promover la calidad, fijar metas, producir mejoras e incrementar expectativas. A partir de esos datos se pueden tomar políticas educativas. La evaluación se ha convertido dentro del mundo de la educación, creo que yo la herramienta en el ámbito más político que hay en toda la educación. Es una cuestión que estamos en el Senado hablando de esto, pues yo creo que es muy coherente, además es muy pertinente. Y al final una frase que dice Andrés Alejer, el director de PISA, que dice siempre, y que este tipo de evaluaciones aportan datos. Y sin datos, usted solo es una persona más con una opinión, pero nada más que eso. Los retos. Por no terminar en contarles a ustedes lo que es la evaluación y los resultados, también me adentro en alguna parte también propositiva. Y para los retos he tomado como ejemplo el logotipo de UNESCO, el Plan de Acción de UNESCO 2030, en el cual su objetivo número 4 es educación de calidad. Fíjense, educación de calidad para todos. Es el objetivo 4 de la Declaración de Incheon que adoptó UNESCO con toda la comunidad mundial recientemente. Entonces los retos son, el primer reto sería dotar a todos de recursos iguales, por igual, para que el proceso educativo de todos, de los chicos y de las chicas, de cualquiera, sea similar. Es las condiciones objetivas, en un lenguaje clásico, sentido que haría falta para que todos tengan acceso a recursos suficientes y de calidad. Creo que es una cuestión imprescindible y que además está reconocido, aquí una frase de El BID, y reconocido por el conjunto de la comunidad internacional. Los retos es que el origen social, cultural y económico que condiciona, más que en el resto de los países de la OCDE, deje de condicionar en nuestra región. Se ha matizado, se ha compensado con políticas compensatorias que promuevan la igualdad. Y aquí hay un dato que voy a mostrarles que es muy curioso. La región más inequitativa del mundo es América Latina, y por eso se perpetúa a través de la educación las desigualdades. La educación es una maquinaria perfecta para perpetuar situaciones de este tipo. En el caso de este cuadro aparecen, digamos, la comparabilidad, el análisis conjunto de calidad y equidad. Encontramos con que en la parte izquierda abajo
ahí estarían básicamente la mayoría de los países de América Latina. Ahí está Chile, está Uruguay, está Costa Rica, está Trinidad y Tobago, hay otros que no son como República Eslovaca y Perú. Son países que tienen, digamos, un alto índice de desigualdad. Muy alto índice de desigualdad. En la parte de arriba, la verde de la derecha, estarían los países que tienen mejor nivel de calidad, son los países con mejor escuela y más equitativa. Y ahí están esos países, vuelvo a insistir, no países, ciudades, está Macao, está Hong Kong, pero están Estonia, Finlandia, Japón, Vietnam, Corea, Reino Unido, Dinamarca, Australia, Nueva Zelanda, una serie de países que tienen alto rendimiento y al mismo tiempo alta equidad. No es posible llegar a alta equidad con desigualdad. Esa fórmula no existe, se rompe el sistema. Y a la derecha tenemos el caso de México, que es un caso que quizás en México se explicó poco, pero en PISA, en los últimos años, en México se ha mantenido muy estable en cuanto a rendimientos, no ha progresado mucho. Pero sin embargo, en cuanto a equidad, en cuanto a igualdad, México es de los países que más han avanzado del mundo. México no está entre los más desiguales, está a la derecha, ahí está centrado, porque ha conseguido ser un país con una escuela cada vez más inclusiva. Quizá no he hecho un análisis ni entro en él, pero quizá merecería la pena analizar el por qué ocurre esta buena noticia, que es una buena noticia. Seguramente que está muy asociado a que la cobertura educativa en México se ha extendido muchísimo. Y además se ha extendido muchísimo, y por lo que yo conozco del país y por lecturas, atendiendo bastante a la diversidad del país. Yo creo que son dos políticas, es incrementar la educación y hacerla conforme a la ciudadanía, al contexto social, cultural de cada zona. Creo que es una buena línea de trabajo y un tema que merece la pena, digamos, trabajar. El género. El tema del género siempre lo mismo. El género aparece en unas variables que son muy parecidas. Las chicas son las que adquieren mejores niveles en lenguaje y los chicos en ciencias y matemáticas. Aquí hay un sesgo de género muy duro y muy preocupante. Porque además eso tiene que ver con el pronóstico después. Cuando se preguntan a las chicas qué quieren ser de mayores, quieren ser de mayores una serie de carreras vinculadas al área de las humanidades, ciencias sociales y la salud, fundamentalmente. Y los chicos hacen opción siempre por las ingenierías, las técnicas y todo este tipo de cuestiones. Con lo cual se está marcando, digamos, un poco lo que es el mercado laboral de futuro. Pero también lo que es cierto es que el índice de titulación de certificación final de las chicas ya empieza a superar en muchos países a los chicos. Habrá un momento que quizás haya que plantearse medidas de discriminación positiva a favor de los chicos y no de las chicas. Y no creo que sea una broma, en ese asunto. En el contexto de América Latina vemos ahí las situaciones. El país más compensado entre chicos y chicas, Perú. La diferencia, digamos, en lenguaje, matemáticas y ciencias, entre chicos y chicas, Perú es el país más compensado. El país más descompensado es Dominicana. Como ven que es la primera barra, ahí en el cual la diferencia a favor de las chicas en lectura es abismal, y los chicos destacan muy poquito, solamente en ciencias y matemáticas. Es decir, es un caso muy llamativo. El país contrario en ese caso sería Chile. Chile es el país en el cual la diferencia a favor de los chicos son mayores. Las chicas tienen, digamos, a favor en lenguaje, en lectura, pero sin embargo los chicos tienen muy marcadamente a favor en ciencias y matemáticas. Habría que hacer una interpretación de esto, de por qué ocurre. En el caso de México, tenemos que la mejora de la puntuación a favor de las chicas en lectura es una puntuación, digamos, una mejora alta, no tanto con otros lugares, y en el caso de matemáticas y ciencias, los resultados de los alumnos son mejores, pero tampoco, digamos, abismalmente diferentes. Estaría, digamos, en la medida de los países compensados entre una cuestión y otra. El segundo reto fundamental es la calidad de profesorado, el factor clave. El famoso axioma de McKinsey, que la calidad de un sistema educativo y de una escuela jamás supera la de sus docentes, es una palabra que hay que asumir. Creemos que es así y además se demuestra así. Y el proceso es un proceso en el cual es seleccionar a los mejores. Los criterios de selección de docentes no han sido los mejores y no han sido mejores en ocasiones obligados por las circunstancias. La cobertura ha obligado a reclutar a millones de maestros en muy poco tiempo. Y esa es una realidad. Y las políticas del gobierno se han encontrado con que con mucha rapidez tenían que reclutar millones de maestros y no se ha aplicado criterio de selección cualitativos convenientes. Darles alta formación. La formación de los docentes, hay un consenso generalizado avalado por estudios de UNESCO, del BID, del Banco Mundial, de la OCDE, de que en la región es baja.
la formación es una formación muy baja y sobre todo con un problema grave y una formación que tiene muy poca parte de componente práctico. Solamente 2 países destacan en el componente práctico de la formación, que son Chile, curiosamente, y Cuba. Los dos que tienen una amplia parte de formación práctica. El resto es una formación práctica escasa. Una evaluación sistemática, y como dice Pedro Ravela, un experto en evaluación uruguayo, y con consecuencias, si no, no sirve para gran cosa, y después crear un sistema de estímulos e incentivos. La carrera docente es carrera plana, como verán después, y crear un sistema de incentivos. En cuanto a seleccionar y atraer a los mejores, voy a contar una anécdota que no me puedo aguantar de contarla. Y es que hace 4 años, montamos en la Fundación Santillana una mesa redonda con varios políticos españoles para hablar de educación. Estaban Alfredo Pérez Rubalcaba, que fue ministro de Educación, ministro de Presidencia, candidato a la presidencia. Estaba Mariano Rajoy, actual presidente, que fue ministro de Educación también. Y estaba Felipe González, el presidente del Gobierno de España. Y Felipe González contó una anécdota muy singular, y es que, ya siendo expresidente, fue de visita a Finlandia, un país líder mundial en educación, y le acompañaba un diplomático, como decán, típico, normal, en su viaje por allá, y al final de su viaje al diplomático dijo: bueno, y usted, diplomático, será como mi país y como casi todos los países del mundo, que el diplomático es hijo de la aristocracia del país, o es hijo de diplomáticos, o similar. Y el diplomático dice: no, presidente, no, yo es que quería ser profesor de secundaria, pero como no tuve calificación me quedé en diplomático. Es un ejemplo de cómo pueden ser las cosas, de otra forma. Creo que es un ejemplo muy ilustrativo y además que es cierto, además es así. Lo que acabo de hablar de profesor, ¿por qué? Ahí tienen otro estudio de McKinsey, que es absolutamente demoledor. Perdón, no he pasado. Es absolutamente demoledor. Si a un chico o una chica, a la edad de 8 años, le cae, con una expresión vulgar, le cae un buen profesor o un mal docente, le puede, digamos, hacer feliz la vida o le puede llevar a un futuro complicado, muy complicado. La diferencia que puede haber de rendimiento entre uno y otro marca el futuro de ese chico o de esa chica. Y lo marca porque va a haber una diferencia de resultados de desempeño de hasta 53 puntos percentuales entre uno y otro. Realmente es muy gráfico, no hace falta explicarlo con muchas más palabras. Un buen docente marca el futuro. Y además es que yo creo que lo que está en esta sala, todos los que estamos en esta sala, nos acordamos perfectamente de aquel maestro que tuvimos. Todos. De aquel maestro o aquella maestra que tuvimos en un momento determinado y que gracias a ese maestro o maestra pues vimos nuestro futuro más o menos claro, adoptamos herramientas de vida y modelos, digamos, de desarrollo. Yo creo que es una cuestión que es un análisis científico, pero el análisis subjetivo personal creo que en cualquier caso viene a explicar lo mismo que aplica este caso. Pero claro, encontramos con que los docentes, su carrera docente en la región, ¿cuál es? Esto es un estudio de comparación de los salarios mensuales, el sueldo que cobran los docentes, a lo largo, es un estudio hecho por el Banco Mundial, desde el principio de la década de 2000 hasta el 2010. Seguramente que habría que matizarlo después. En comparación con otros profesionales con similar cualificación. Encontramos con que las barras que aparecen en azul es desde el inicio de la década de 2000, como han ido evolucionando los salarios del conjunto de los profesionales. Y el punto naranja es lo que ha ocurrido con los salarios de los docentes. Han perdido poder adquisitivo. O sea, su carrera, desde un punto de vista, digamos, de poder adquisitivo, no ha ido ni a mejor, es que ha ido a peor, en comparación con otros compatriotas suyos que tienen un similar nivel de cualificación. Solamente hay 2 casos en los cuales han mejorado nivel de adquisición económico, que es el caso de Panamá y el caso de Perú. Brasil se mantiene ahí prácticamente y en el resto ha habido una cierta pérdida de poder adquisitivo. Imagínense si esto se explica y se habla de carrera docente, si empezamos por las retribuciones, pues mal vamos ya de entrada. Para esto, lo que sí que parece evidente es que para la carrera docente habría que crear un sistema de incentivos, como ocurre en cualquier trabajo. Y los incentivos no solamente son financieros, los incentivos para un profesional son muy variados. Y este cuadro de Miriana Vegas, la directora de Educación del BID, yo creo que lo ilustra bastante bien. Hay incentivos profesionales, de reconocimiento profesional, de estímulo de profesional, que son muy importantes, son muy motivadores. Otros reconocimientos, otros incentivos es de rendir cuentas, informar, que el docente necesita un profesional que tiene que informar a la comunidad, a su gobierno, a los padres,
es otro estímulo fuerte, y por otra parte el estímulo financiero. El estímulo financiero que tiene que ver con, digamos, políticas de jubilaciones, salarios, mejores salarios, bonificaciones o similares. Son un conjunto de estímulos. Cuando se reduce todo ello a un estímulo único, mecánico, y al final resulta que eso no genera mayor hincapié. Voy a poner un ejemplo, y para no faltar a nadie, voy a poner el ejemplo de mi país, de España. España es uno de los países que durante los últimos 15 años más ha subido la retribución de los docentes. El maestro o maestra español está entre los 3 o 4 mejor pagados de la OCDE. España no ha mejor rendimiento en 10 años. Empieza. Es dato curioso. Por otra parte, la OCDE establece y dice, y además es un estudio hecho muy claramente, que cuando la inversión por alumno llega a una cifra, no se mejora ya por mucha más inversión. Hay un nivel de eficiencia y de eficacia ahí que ellos se sitúan en torno a los $50.000 por alumno. Sí es cierto que en América Latina todavía nos queda un gap para llegar a esos 50.000, pero que no se mitifique ese tipo de temas. Ejemplo llamativo, es el país que más invierte por alumno del mundo, es Luxemburgo. $110.000 o $120.000 por alumno. Claro, es un país muy chiquito también, es verdad, pero muy rico. Estados Unidos invierte el doble que Corea del Sur. Y Corea del Sur mejora el rendimiento de Estados Unidos 3 veces más. Son datos muy llamativos. Es decir, el tema del incentivo financiero hay que tomarlo con cautelas y manejarlo en un conjunto de otros tipos de incentivos. El tercer reto es la tecnología. La tecnología ha sido un mito en los últimos años. Hay un autor, el director de tecnología de la UNESCO, Francesc Pedron, que hace una ocurrente frase de que en el mundo educativo en los últimos años ha habido evangélicos tecnológicos y pesimistas pedagógicos. Bien, lo que ha ocurrido es que ha habido una cierta lectura utópica de la tecnología. Y la tecnología por sí misma no mejora aprendizajes, sino va junto con formación de profesorado, metodología, apoyo, una serie de elementos que son característicos. Tenemos ahí un cuadro de barras en el cual se ve en el año 2013 la digitalización de los estudiantes de sexto grado, que ya se ve que está altísima. En el caso de México en concreto estaríamos en el 85% prácticamente. Yo como es del 2013, estoy convencido de que en este momento, en 2017, estamos a un nivel del 100%. Prácticamente de que todos nuestros alumnos están viviendo ya y trabajando en una cultura altamente digitalizada. Es una evidencia, y frente a ello, las políticas que se han seguido, que ha sido en buena parte políticas de la cultura neuroponte, de un ordenador, una tableta por niño, han demostrado que no tienen gran relevancia en cuanto a mejorar aprendizajes. Población social digital, respuesta que ha habido por parte, del sistema educativo, ha sido dotar de terminales. Bien, pues eso, según un estudio de Severín del BID, demuestra que las diferencias que ha habido en aprendizajes entre antes de la computadora y después de la computadora son pequeñas, son muy pequeñas. Quizás ha sido, en términos económicos, una inversión pública desmesurada para unos rendimientos que podemos calificar de magros. Pensando además con una lógica singular, y es que pensar que entregar computadora por niño era digitalizar la escuela. Una escuela se puede digitalizar no entregando computadora por niño. Un aula se puede digitalizar perfectamente, una serie de recursos digitales que no exige que cada chico tenga su tableta. Puede ser muy bueno que la tenga, pero también puede estar digitalizado sin que cada chico tenga su tableta o su terminal correspondiente. Y el cuarto reto, y ya estoy terminando, sería el del liderazgo escolar, contar con directores más competentes y para escuelas más eficaces. Es un tema que ha sido poco abordado, y la función del líder escolar, del director, es una función que afecta a 3 ámbitos fundamentales. Por una parte, la autonomía escolar y la descentralización. Un director empoderado es un director que tiene un proyecto educativo y tiene un proyecto de centro. Y eso hace falta, y eso, si no es un director competente, difícilmente va a ser así. En segundo lugar, el director rinde cuentas a la comunidad. La escuela tiene objetivos y cada 3, cada 5 años rinde cuentas. Es ser un director capaz de hacer esa rendición de cuentas. Y en tercer lugar, el director tiene que ser un líder pedagógico. Líder pedagógico que ponga en marcha nuevas formas de enseñar y nuevas formas de aprender. Esos 3 elementos son elementos que caracterizarían a un director más competente. Por lo tanto, es necesario invertir en conocimiento y habilidades de los directores y líderes actuales.
El liderazgo escolar en este momento se maneja, y eso está sacado de su resumen de un informe hecho conjuntamente por UNESCO y por la OCDE, de cinco ámbitos de trabajo. En primer lugar, la cultura de mejora y desarrollo de equipos. El director de un colegio es un líder de equipos, es el líder de un equipo humano. Y eso es un hecho, digamos, evidente. No es un patrón, no es un señor que es uno más, es el líder que tiene que guiar un equipo humano de forma coherente y con objetivos. En segundo lugar, apoyar a los docentes. Es una persona que tiene que apoyar a sus docentes para que desarrollen su carrera profesional. En tercer lugar, es el director el que asume unos objetivos como escuela, los fija y aporta resultados. Y por otra parte, es una persona que es un gestor de recursos humanos y financieros. Y por último, es una persona que lidera las conexiones del centro con el entorno. Los sistemas de redes de colegios, de escuelas, se han demostrado como un sistema muy eficaz. Escuelas, que ahora mismo por medio de comunicación con tecnología, una escuela de México que está trabajando asociada con una de Portugal, otra de Dinamarca, otra de Bogotá y otra de Marruecos. Es factible y hay miles y miles de escuelas que trabajan así. Es un esfuerzo que es un esfuerzo básicamente metodológico, un esfuerzo de conectividad, de comunicación, y es un esfuerzo que requiere muy poca inversión económica. Y que además es un esfuerzo muy natural, en el cual, al final, quien van a ser los mejores comunicadores con sus colegas de otros lugares, de México, con el de Portugal, con Dinamarca, van a ser los chicos y las chicas, que van a disfrutar muchísimo y van a aprender mucho, mucho de otros que están a miles y miles de kilómetros de ahí. Hay una imagen, que no la he traído, tengo que haberla traído, una imagen, y es una imagen nocturna con unos programas de la Unión Europea, nocturna, de la conectividad que hay por vía Internet entre escuelas de Europa. En este momento el perfil de Europa se define perfectamente con esa conexión. Es una trama ya tupida de escuelas que están trabajando conjuntamente, desde Gibraltar hasta Moscú y desde Estonia hasta Sicilia. Creemos que es una tarea que el director de una escuela debe promocionar y debe apoyar, le da a la escuela otra dimensión y le da otro sentido. ¿Y qué ha ocurrido con esto? Pues ha ocurrido algo pues que lamentable. Hay una obra de la OCDE que se llama Política Educativa en Perspectiva 2015, hacer posible las reformas, que analiza las 400 reformas que se han hecho en los países de la OCDE en los últimos 4 años. 400, una especie de ansia reformista perpetua, en ese sentido, y al final demuestra, poner como evidencia, que el factor más categórico para mejorar la educación, que es el profesor, después de él es el director de la escuela, y en los directores escolares, cuyo cuota de participación en la mejora de la educación está en el 37%, es decir, que aportan un tercio, más o menos, más de un tercio, de aquel esfuerzo a favor de la calidad de educación, han recibido un apoyo inversor del 2,8%. Se ha invertido muy poco en formar directores, cuando son un elemento básico para la mejora de la educación y para liderar estos procesos. Bien, esto es hasta hoy lo que quería comentar. Al final les voy a dejar 3 frases que tienen que ver un poco con la realidad de la región. Están sacadas de un informe sobre calidad de educación que publicamos y editamos conjuntamente entre el Diálogo Interamericano y la Fundación Santillana, y que dice 3 cosas que son muy claras. Por una parte, partiríamos de que la situación de América es una situación que en el sistema macroeconómico el objetivo fundamental es superar una economía de las commodities y pasar a una economía del conocimiento real, y para eso los resultados de las pruebas nacionales que se aplican e internacionales que se aplican en América Latina demuestran que la región no avanza al ritmo que el resto, con lo cual sí pone que aunque avance se queda atrás. En segundo lugar, que nuestros países se encuentran en una encrucijada. Si no mejoran de manera sustancial y sostenida la calidad de la educación, los enormes esfuerzos realizados para aumentar la escolaridad no rendirán los frutos esperados. Se ha hecho un gran esfuerzo, muy valioso, pero no puede decaer el esfuerzo ahí. Si hemos hecho un esfuerzo en equipamiento, en construir escuelas, en dotarla de mobiliaria, que ha sido un esfuerzo tremendo y muy necesario, si no se continúa con la segunda parte, que es el esfuerzo de calidad, aquello habrá sido un esfuerzo ineficiente por completo. Y en tercer lugar, que mejorar la calidad de educación representa la diferencia que hay entre estancamiento y desarrollo. Esto es lo que quería explicarles en esta intervención mía en torno a una estrategia, que es la estrategia de evaluación,
y con un objetivo que la evaluación no es únicamente para saber qué ocurre, sino para buscar mejores soluciones y para que lo que diría Gabriel García Márquez, aquello de la estirpe de lo del coronel Laureano Buendía, sea una historia pasada, totalmente pasada, y tengamos una nueva estirpe de conciudadanos que participen activamente en la sociedad de conocimiento, de la creatividad, de la construcción, del progreso, y mucho más en una sociedad globalizada en la cual América Latina es la única región del mundo en este momento que no forma parte del conflicto, forma parte de las soluciones. Señoras y señores, desde luego un fuerte aplauso para nuestro conferencista, el doctor Mariano Jabonero Blanco, que nos mostró la fórmula adecuada para la educación, su mejoramiento y desarrollo, así como la importancia de la autonomía dentro de las instituciones académicas para esta fórmula. Señoras y señores, a continuación daremos paso, como lo menciona nuestro anfitrión, el senador Luis Humberto Fernández Fuentes, damos paso a nuestra sesión de preguntas y comentarios hacia nuestro conferencista, por lo cual les solicitamos sean tan amables de alzar su mano. A ver, ¿quién tiene preguntas? Es la misma dinámica de siempre. Sí, muchas gracias, senador. Doctor, bienvenido. Mi pregunta es la siguiente. Desde su perspectiva, y también si nos pudiera auxiliar, si sabe si existen parámetros de medición respecto a un segundo idioma, y en este caso es el inglés. ¿Por qué la pregunta? Porque en nuestro país recientemente se lanzó una estrategia nacional de enseñanza del inglés, donde se pretende tener alrededor de 20 años ya el dominio tanto en educación básica, media y media superior del inglés. Esto, pues más o menos serían $1,190 que se está anunciando se pagaría a los profesores. Serían más o menos 1,000 profesores que enseñarían a su vez a otros profesores para que se extendiera esto en el marco del contexto internacional. Gracias. Sí, es una pregunta sobre un tema que es de los más relevantes que está en la agenda en educación en toda América y fuera de América. Bien, el aprendizaje de una segunda lengua, el inglés en el caso de México, en otros países son otras. En primer lugar, es una excelente estrategia para el desarrollo intelectual del chico o de la chica. El aprender dos idiomas está demostrado, hay 1000 evidencias de que mejora la competencia intelectual del chico o la chica. Es una evidencia esa parte. En sí mismo es bueno desde un punto de vista neurológico y intelectual. En segundo lugar, es una de las competencias claves. Las competencias claves que ha establecido la UNESCO son las de instrumentales, matemáticas, ciencias y lectura, por una parte. Por otra parte están las competencias de tipo digital y las llamadas competencias blandas, las competencias no cognitivas. Cuando hablan de competencias de comunicación, hablan de las dos, lengua propia y otra lengua. Y es absolutamente necesario. ¿Qué ocurre con este tipo de enseñanza de una lengua extranjera? Lo que sí parece demostrarse es que aquellos alumnos que proceden de entornos sociales desfavorecidos le genera un cierto sobreesfuerzo e incluso puede ocurrir que pierdan algún nivel de aprendizaje en materias en los primeros años. Eso puede ocurrir. ¿Por qué? Porque los alumnos que proceden de entornos más favorecidos en su ambiente familiar hay un refuerzo, cultural, y por otra parte, además de eso, a veces incluso los padres son bilingües también. El que haya una dificultad en esos chicos y chicas que proceden de los sectores más desfavorecidos es un reto que hay que asumir, necesariamente. Y los programas de educación bilingüe tienen que tener en cuenta que no es igual para todos, que en algunos hay que establecer elementos de refuerzo. Pero de una forma inequívoca, la segunda lengua, en el caso de México el inglés, es un derecho y una obligación, prácticamente. Si me permites completar un dato, doctor. Hay un dato que también es relevante, y es que
hoy en día, si no hablas inglés, estás limitándote al menos del 2% de la obra editorial. Entonces, ¿esto qué significa? Que si tú vas, mira, te voy a dar un dato que me llamó la atención. Fui a la librería del Fondo de Cultura Económica, pues digo, y los libros que hay de administración pública son los mismos de cuando yo estudié hace 20 años. O sea, no hay una novedad en administración pública. Si tú te metes a cualquier tienda en línea y en inglés, vas a ver que ya son reliquias de la Guerra Fría. Entonces, el hecho de no hablar inglés te condena a estar 30 años atrasado en las traducciones en áreas muy especializadas. Es muy difícil, pero, y dirás, ¿y esto qué tiene que ver con la primaria? Pues que si no aprendes el inglés en la primaria, es verdaderamente más difícil con el tiempo hacerlo. Tiene que ver, y el doctor, y aquí hay varios especialistas que nos pueden decir con qué parte del cerebro se desarrolla para el idioma y todo esto. Entonces, eso es un tema obligado. Pero además hay el otro tema con los idiomas, que es esta absurda condescendencia de la educación mexicana. En todas las universidades, para tener una maestría, te piden el inglés. Y cuando eres maestro universitario y en la convocatoria salió que debías de tener inglés, tienes una pequeña rebelión de los mediocres, de que firmaron que sabían inglés para inscribirse a una maestría y hacen una rebelión tremenda porque, ¿por qué van a estudiar textos en inglés? Pues porque no existe en español y no lo va a existir en los próximos 10 años. Esa es la gran asimetría en el tema del idioma. Perdón lo oficioso, pero es parte del tema. Pidió la palabra el senador Benjamín, luego el compañero, luego Aarón. Así que los voy siguiendo la tradición parlamentaria y voy apuntando para que no, no sé. ¿Tu nombre es? ¿Cuál? Gerardo. Después Aarón, luego la compañera. ¿Perdón? Zac, ajá. Y luego Susana. Así, por si no, vamos a tener otra rebelión por los turnos. Bueno, tiene la palabra nuestro amigo senador, y además hay que decirlo que es un senador que ha sido muy aplicado con el máster. Un día de estos vamos a dar a conocer la lista de las tareas y se van a sorprender quiénes son de los que han entregado todas. Bueno, tiene la palabra el senador Benjamín. Muchas gracias. Abusando aquí del uso del micrófono, estoy seguro que todos estamos muy agradecidos con don Mariano Jabonero por la exposición que nos ha dado, y si nos deja la presentación la vamos a leer para irnos más al detalle. Y por supuesto que adelanto que estaremos esperando ansiosamente, ya que en el propio máster, tenerlo a usted como ponente, como expositor, porque sabemos que está previsto. El tema de la evaluación, por lo menos en México, así lo siento yo, nos lleva a términos como de calidad y otras cosas. Yo lo quiero revisar muy bien, porque yo he platicado con muchas personas cuando nos planteamos qué vamos a hacer para mejorar el sistema educativo mexicano. Y surge en muchas personas que el principal problema a resolver en el sistema educativo mexicano es la desigualdad. Y hay expositores académicos de nuestro país que llegan a plantear que tristemente la educación en nuestro país puede ser precisamente un instrumento para la reproducción de esta desigualdad, cuando lo que tendría que hacer es lo contrario. Bueno, en los discursos que seguramente muchos hemos pronunciado o escuchado, decimos que la educación es la clave del éxito, pero no para todos, ese es el problema. Hay indicadores mundiales que ubican a México en lugares, yo creo que poco decorosos, precisamente por ser muy desiguales. Y esto tiene que ver porque donde debe llegar más la educación, yo vengo de Oaxaca, uno de los estados más pobres del país, pues no llega. Allá, como en muchas entidades, Oaxaca no es la excepción o no es la única, hay maestros frente a clase que tienen en su salón alumnos de primero a sexto año. En algunos casos, cuando hay suerte, pues hay maestros que atienden en el mismo salón alumnos de primero a tercero,
o de quinto a sexto, estoy hablando de educación primaria. Esto habla de la enorme desigualdad que no se puede resolver solamente planteándonos evaluaciones donde busquemos qué vamos a hacer para mejorar la calidad. Aquí pareciera haber una enorme contradicción y yo quisiera escuchar la opinión de don Mariano Jabonero para aprovechar que está aquí acompañándonos en el Senado de la República. Gracias. Estoy aquí y además por decisión de aquí del senador, creo que me va a tocar repetir más adelante con mucho gusto. Bien, el tema de desigualdad, lo he dicho varias veces, el tema de desigualdad es uno de los temas que más acosan a toda América Latina, por su situación económica, política, social, y que además perpetúa, también lo que decía, el sistema educativo se convierte en un reproductor de ese estándar de desigualdad. Es cierto, la evaluación lo que hace en todo caso va a ser transparentar el impacto que tiene educación esa desigualdad, el que los chicos y las chicas que proceden de entornos desfavorecidos, cómo esa situación del entorno, ese vivir en entornos, en ambientes, como decían antes los psicólogos, de escaso nivel de enriquecimiento, de estímulos, todo eso cómo repercute en sus resultados educativos. Eso lleva necesariamente a que a partir de esa transparencia, a partir de esos datos, se establezcan medidas compensatorias. La compensación es necesaria. Y la compensación es necesaria y la evolución de muchos países, y se pueden tomar referencias, es que si en la escuela rural, ya he puesto un caso de escuela rural, un maestro o una maestra que vive aislado por completo, con recursos suficientes, tiene que tener en un aula a chicos y a chicas de 6, 8, 10 grados, lo tiene muy complicado. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que hacer que haya unas ratios de docentes por alumnos menores, que no atiendan a todos los grados, sino que atiendan por lo menos a 2 o 3 grados, que incluso haya políticas compensatorias como son profesores de apoyo que pasan por la escuela para profundizar, para apoyar, para colaborar, incluso recursos educativos que complementen esa desigualdad. Pero la evaluación no es una medida que por sí misma, compense la desigualdad de origen. La evaluación lo que hace es que transparenta la situación para tomar medidas de compensación de desigualdad. Es la evaluación que se hace en América Latina de PISA y de TERCE, el factor que más afecta al rendimiento educativo es la desigualdad. Es el que más, con mucha diferencia. Con lo cual, es la gran alarma que puede haber. Los otros, hay otros elementos que son no secundarios, pero que no son tan relevantes como ese. Nada. Muchas gracias. Gerardo, por favor. Sí, estaba leyendo que 8 de cada 10 jóvenes salen con resultados insuficientes o mínimos de la prueba y solamente el 1% puede alcanzar un nivel de excelencia. En México acabamos de tener una reforma educativa que más bien fue, que algunos dicen laboral, contra los maestros. Aquí lo que estamos escuchando es que es fundamental los maestros, la educación que den los maestros en cierta etapa de la vida, que es de la primaria, de los 8 a los 12 años. Y estas, no sé si esta reforma afectó o no, en cuántos años, según su experiencia, se puede ver o se puede medir si esta reforma pudo haber beneficiado o afectado la educación, cuántos años tienen que pasar y si puede ser medible en este tipo de pruebas. Bien, es una pregunta que tiene una respuesta. En primer lugar, ha habido en el debate pedagógico tradicional, siempre hay una frase que se apelaba mucho a ella, era una frase del barón von Bismarck, que decía que un político piensa en la siguiente elección y un hombre de Estado en la siguiente generación. Eso se ha jugado. Jugando con el tema de educación, se ha dicho siempre que la evaluación es una cuestión de que se aprecia los efectos en la siguiente generación, tomando como generación una corte de aproximadamente de 15 años. Las pruebas de evaluación han demostrado en los últimos años que no eso es así necesariamente. Y han demostrado que hay países que instrumentan políticas muy concretas en aquellos temas y aquellos ámbitos en los que pueden producirse mejoras más a corto plazo, que los efectos se pueden
ya constatar en plazo de tiempo mucho más breves, de 3, de 6 años incluso. El tema que he hablado de los directores escolares. Una política de actividad centrada en directores escolares dirigida a que las escuelas establezcan programas de acción y planes, digamos, como centro, a 3-6 años, es posible que pueda aportar resultados a esos plazos de 3-6 años. Voy a contarles otra anécdota también muy gráfica. Con el personaje del Ministerio de Educación de Finlandia, país líder, mito por ahí, que todo el mundo quiere ser como Finlandia, lo cual es imposible. México no es Finlandia ni lo va a ser nunca. Es una evidencia bastante clara. A este señor le pregunté yo que cuando arrancaron su reforma educativa en Finlandia, que fue una apuesta política de Estado muy fuerte, cómo inició todo aquel proceso. Y me dijo que se inició solamente con 1000 finlandeses. Solamente 1000 finlandeses fueron destinatarios de la reforma educativa nuestra inicial. Digo, 1000 finlandeses, sí, los 1000 directores de las escuelas más importantes de Finlandia. El efecto multiplicador de esos 1000 directores fue a muy corto plazo, muy rápido, y más fue como un efecto de mancha de aceite, de que los demás ya querían también ser como ellos, entrar como ellos. Entonces, según las políticas se pueden conseguir resultados a plazos mucho más razonables y no pensar en la siguiente generación. Porque al final, cuando se piensa en la siguiente generación, ya no estaremos aquí para dar cuentas. Muchas gracias. Aarón, por favor. Sí, muchas gracias. Primeramente, pues agradecer la conferencia, es muy ilustrativa sobre dónde nos encontramos como país respecto a estas pruebas estandarizadas, que aunque uno no las quiera utilizar como ranking, pero ubican para ver cuál es nuestra situación. Y complementando un poco el comentario que hacía hace un rato el senador Benjamín, sobre el tema de la desigualdad como uno de los factores principales para incidir en el mejoramiento de nuestra calidad educativa en nuestro país. Cabe señalar que como un reflejo de eso, como un resultado, en nuestro país, ante esta situación de desigualdad, se ha optado en muchos sectores, en importantes sectores ya de la población, ir hacia la educación privada. Y hacia ahí quisiera hacer y orientar mi pregunta. Obviamente aquí en la evaluación que se hace en las pruebas estandarizadas aparecen las pruebas básicamente en escuelas, entiendo que son de educación pública, incorpora también a la educación privada. Pero el porcentaje de la participación de la educación con financiamiento privado en nuestro país cada vez es creciente, mayor, sobre todo a nivel de escuela media superior y superior. Incluso se ha vuelto como un esquema hasta de estatus, ¿no? O sea, y también de imagen pública. La educación pública en nuestro país normalmente se considera que sus egresados, o la gente que asiste ahí sus egresados son malos, y por lo tanto repercute también en que las empresas hayan optado por algunas políticas de no contratación, favoreciendo a algunos egresados de las escuelas primarias, inclusive haciendo esto que se vayan formando como una especie de élites de escuelas que forman alumnos para que estén en los puestos, en los cargos de las principales empresas privadas que hay en el país, inclusive en los principales cargos públicos de nuestro país. Y otro gran bloque de escuelas privadas, aunque la cobertura en nuestro país cada vez es mayor, pero todavía sigue siendo insuficiente, sobre todo en instancias de media superior y superior, de escuelas privadas que se han vuelto, básicamente, que se han visto como un negocio. También en nuestro país. Y quisiera que nos hiciera un comentario sobre el tema pues internacional o en España, cómo se ve la participación de las escuelas con financiamiento privado en el sistema educativo nacional. Muchas gracias. Y yo, de entrada, le puedo dar casi más información de América Latina que de España, porque estoy más tiempo en América que en España, y mi día a día es americano habitualmente, pero bueno, también podría decir
contar de mi país alguna cosa. Vaya por delante una confesión que hago en público. Yo soy partidario abiertamente de la escuela pública. Abiertamente. Pero no estoy en contra de la escuela privada. ¿Cuál es? Entre otros motivos, porque yo procedo de escuela pública. Es así, digamos. La muestra de PISA y de TERCE hace una mezcla de escuela pública, privada, rural y urbana. No sé, es una muestra representativa del conjunto de ellos. Que la titularidad de la escuela sea pública o privada no tiene por qué marcar resultados. No tiene por qué. Sí tiene por qué si la escuela pública, que es la escuela que, digamos, está financiada con fondos públicos directamente que vienen de los gobiernos, está en situación de marginación, de precariedad o similar. Es entonces cuando la escuela pública se le está penalizando y por penalizarse tiene, digamos, peores resultados. Igual ocurriría con la privada cuando la titularidad suya lo convierte, digamos, en un mal negocio, hablando, digamos, eso. Pues eso es la cuestión que yo quiero plantear de entrada. No hay... los países en PISA que tienen mejores resultados, pues curiosamente casi todos ellos son países hegemónicos de escuela pública. Es un dato llamativo, ¿pero por qué? Porque en los países de la OCDE hay más países en los cuales la hegemonía sea la escuela pública. Es así de... Los países europeos es un caso muy llamativo. En los países europeos la escuela privada tiene cierta cuota de participación solamente en 3 países. Son 3 países que tienen una tradición católica. Y es por la presencia de Iglesia Católica en la educación, que son España, Bélgica e Irlanda. En el resto de los países de Europa tenemos una presencia de la escuela pública que está por encima del 90%, 99%, incluso algunos del 100% prácticamente, como es el caso de Estonia o el caso de Finlandia. Pero bueno, en otros lugares es escuela privada con una presencia fuerte y eso tampoco, digamos, es un elemento disruptivo. Y yo hoy quiero hacer una mención porque las categorizaciones a veces hay que revisarlas de vez en cuando. Revisarlas. Ahora mismo hay un momento de incertidumbre en la escuela. La escuela va a formar a chicos y a chicas para un futuro incierto e inseguro. No saben para qué. Y entonces hay una reacción por parte de las escuelas, no tanto de los sistemas educativos de arriba, sino de abajo, de constituir escuelas con proyectos innovadores, que preparen a los chicos para ese cambio. Entonces ahora mismo, en muchos casos, la diferencia no es escuela pública o privada, es que una escuela sea innovadora o no sea innovadora. Es un poco la diferencia entre unos y otros. Voy a poner un ejemplo, si ustedes son algunos docentes, lo van a entender muy bien fácilmente. Lo que es el futuro de educación de este mundo incierto y cambiante. Si alguno de ustedes que es profesor o profesora llega a la escuela mañana y le dice a sus alumnos, entra en el aula, a sus 30 alumnos y le dice, les comunico que el Comité Olímpico de México les ha seleccionado para la próxima Olimpiada del año 2020 y tantos. Todos ustedes van a defender a México en esa Olimpiada. Bueno, imagínense, el alboroto de la clase sería los chicos encantados de la vida. Y empezarían a decir los chicos, yo en atletismo, yo en fútbol, yo en picados y yo en tiro por arco. No saben en qué va a defender a ustedes a México. Porque no saben qué disciplinas habrán en el año 2020 y tanto en la Olimpiada que se dé en París o en tal. No saben en qué van a competir. Prepárense, haciendo fuerza física, flexibilidad, capacidad de reacción, todo aquello, porque unos meses antes le va a decir usted a fútbol, usted a atletismo y usted a práctica. El futuro laboral de estos chicos va a ser ese. Dentro de 20 años van a saber entonces en qué van a trabajar. Ahora ni se vislumbra. La escuela es la que tiene que plantear eso claramente ahora mismo, de que son una serie de competencias básicas, con proyectos muy innovadores, trabajando con proyectos, trabajando en equipo, que al final ese chico, cuando llegue el momento de entrar en juego, siendo con el símil olímpico, tenga la capacidad para adaptarse rápidamente a eso. Saber cosas de una forma bancaria, como decía Freire, Google lo sabe todo. Muchas gracias, maestro. Bueno, queremos darle la bienvenida al senador Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación, pero además de presidir la comisión, reconocemos en él a un gran experto y un gran apasionado de la educación. Siempre es un faro importante, aunque no siempre coincidamos, pero siempre es un faro importante en estos temas. Bienvenido, senador. Por favor, un aplauso para el senador. Quien sigue en la lista de preguntas es Zach. Muchas gracias. Quiero comenzar por hacer realidad
las estadísticas internacionales y siempre esos reflejos que dicen estos países son los mejores, y creo que los países de América Latina principalmente que venimos atrás es donde decimos, pues vamos a ver qué están haciendo para que nosotros seamos así. Y desafortunadamente no se leen las 5,000 páginas que están después, como bien lo mencionaba, ¿no? Quiero referirme a eso porque a partir de que vemos estas evaluaciones internacionales, es como muchos países inician reformas, cambios, lo que sea que haya que cambiar. Y en México no fue la excepción. En el 2013 se hizo una reforma educativa y quiero particularizar el tema de la formación de profesores, justo porque los que estamos en el máster, pues ya iniciamos nuestras investigaciones, y en mi caso es el estudio a partir de la reforma qué está pasando con la formación de docentes, porque además al final, ya hacia el final, como los retos, es saber qué estamos haciendo o cómo se está evaluando a la formación de estos docentes. El centro de cualquier cambio educativo serán los maestros. Y muchas gracias por agregar a los directores, porque en el caso mexicano, pues ser director es nada más porque tengas 30 años y bueno, ahora sí vas a ser director, y no porque realmente tengas las competencias de liderazgo, de buscar en tu entorno. Entonces, retomo el tema de la reforma, porque es una de las preguntas que le quiero hacer. La reforma constitucional que se hace es agregar la palabra calidad, de todo lo que habló, agregar la calidad, y pareciera que solo agregándola pues ya íbamos a tener escuelas ahora de calidad. Si ya tenemos cobertura, ahora ya íbamos a tener calidad. Y me concentro en las dos preguntas. Es cómo hacer congruente esta evaluación de los docentes hacia una formación y un desarrollo de profesores congruentes con un plan de carrera para los profesores, ¿no? Y de estos incentivos. O sea, cómo es que sí reformamos, pero no tomamos en cuenta este desarrollo y lo que queremos para nuestros profesores, que son el centro para hacer cualquier transformación. Y la dos es este concepto de calidad. Se lo digo porque me lo preguntó la maestra Guillermina. El concepto de calidad es demasiado amplio y creo que tiene ciertas perspectivas dependiendo del país y de la región donde lo veas. Seguro en México y algunas personas tendrán una perspectiva de qué es calidad, pero me gustaría saber si a nivel internacional tenemos este concepto claro, ¿no? Hacia qué es calidad y qué es lo que estamos consiguiendo. Si el cuarto de la Agenda 2030 es calidad, una educación de calidad para todos, ¿qué significa calidad? Y por último, pues que si hay algunos estudios más profundos sobre esta evaluación que hablaba, bueno, de la que no se hace sobre docentes, porque bueno, en lo personal me serviría bastante para mi investigación. Muchas gracias. Bien. Varias preguntas y además todas como muy, muy complejas. Bien, el tema de que el profesorado es el factor decisivo para la mejora de la educación es un tema manido, yo creo que ha asumido. Luego que quizás las medidas para implementarlo pues son incompletas, tardías, tienen unos fuertes compromisos de tipo gremial y político, que a veces todo eso complica todo más. Lo cierto es que cuando se quiere darle, digamos, una formación docente, habría que empezar, y se ha hecho ya, y por eso lo digo, preguntando al docente qué es lo que no sabe hacer, qué es lo que le gustaría saber. Hay una encuesta que se aplicó a docentes, creo que fue por parte de UNESCO, sí, creo que es UNESCO, y que la tenemos publicada en un documento que hemos editado hace muy poco UNESCO sobre tecnología y educación, para innovación de educación, en el cual se pregunta a los docentes cuáles son sus demandas de capacitación. Y las demandas de capacitación de docentes son la primera, estrategias en el aula para chicos y chicas con dificultades. Digamos lo que es el día a día con chicos y chicas que son distintos. La primera, demuestra una sensatez absoluta, porque ese es el problema del día de cada clase. El segundo, la utilización de herramientas tecnológicas en la clase. La tercera, cómo manejar la gestión de grupos en la clase. Es curioso como todo esto son demandas de los docentes que están preguntándote y te piden información sobre lo que es su problema. Porque a veces en este mundo de educación, al hablar de educación con interlocutores políticos, sociales y de otro tipo, la pregunta es que habría que hacernos, ¿hablamos de educación o de lo nuestro?
y lo nuestro a veces no coincide con lo que es la educación. En esa encuesta los docentes al final de ella sitúan, digamos, sus mínimas necesidades de formación y hablan de cosas como diseños curriculares, similar. Cosas que durante muchísimos años les hemos estado asolando con discursos psicopedagógicos de diseños, desarrollos curriculares similar, que no tienen que ver mucho con su práctica docente en la clase. Lo de las carreras docentes es un trabajo muy poco desarrollado. Es un tópico que se repite, al final estímulos, indicadores, digamos, como puede ser la formación y reconocer la formación, y ya hay muchos países que lo hacen. Por otra parte, reconocer temas, digamos, de pasantías, del docente que es brillante y que demuestra una pasantía de estudios en otro lugar, también la movilidad del docente, el docente que es brillante en un lugar y que se le invita a participar en un proyecto innovador en otro lugar. Hay una serie de cosas que están ahí. Yo ahí he proyectado ese gráfico de Emiliana Vegas y creo que hay una panoplia de posibilidades para trabajar sobre ello. Y sobre todo con un plan de carrera que, como demostraba ahí con los salarios de los docentes, si las propias retribuciones de los docentes están por debajo de la evolución del conjunto de sus colegas del mismo nivel de formación, es difícil así avanzar. Estudios sobre profesorado, sí, he dejado ahí mi correo, con toda liberalidad y confianza, escríbanme. Este que he comentado sobre el Banco Mundial, que se llama Profesores Excelentes, es un estudio muy gráfico, muy conciso, muy importante, está muy bien hecho, y hay más que en este momento no quiero improvisar porque se puede facilitar fácilmente. Muchas gracias, doctor. Le toca la palabra a Susana. Buenas tardes, muchísimas gracias. Bueno, a mí me llamó mucho la atención cuando usted planteó que la prueba PISA en los países en donde no se realizaba, había como un rezago. Me llamó la atención por esto. Yo soy docente a nivel universitario, no a nivel primaria ni secundaria, pero me enfrenté con esta prueba en 2 ocasiones. La primera, detecté que los maestros, cuando veían alumnos en rezago educativo, pues evitaban que fueran a presentar la prueba PISA. Entonces, como es una prueba estandarizada, decían, nos vas a bajar la evaluación de la escuela, entonces prefiero que no vengas. Eso lo vi en 2 o 3 primarias. Otra de las cosas que encontré, pero ya en la secundaria, fue que quienes realizan la prueba son voluntarios, no son los maestros. O sea, gente voluntaria que va, recibe las pruebas y se las da a los alumnos, porque se supone que no deben de apoyar para que den respuestas. ¿Qué me decían los maestros? Los maestros me decían que la prueba PISA aquí en la Ciudad de México estaba totalmente fuera, las preguntas estaban totalmente fuera de la currícula. O sea, preguntas muy amplias, había preguntas hasta de una página, y los niños, los chicos de secundaria se perdían y decían, ni siquiera lo vimos en la clase. O sea, se lo digo con experiencia, ¿no?, de lo que me platicaron. O sea, estaba yo ahí. Entonces, cuando usted me dice que la prueba PISA es positiva en el aspecto de que va a mejorar, y aquellos países que no la realizan han ido en rezago, pues tenemos ese tipo de cosas, ¿no?, en el caso de lo que yo viví. Otra de las situaciones es que creo que casi respondió un poquito esta pregunta que le iba a hacer. Cuando se aplica la prueba y los niños son de capacidades diferentes, no tienen tampoco apoyo. Entonces se están aplicando una prueba general sin ver discapacidades. O sea, si este niño es un TDA, un autista, recibe la misma prueba y tiene que contestar sin ninguna asesoría ni ningún apoyo dentro de lo que es la prueba. En un momento dado yo llegué a pensar que la prueba PISA no nos estaba demostrando la realidad de nuestra educación y que solamente era un proyecto político. O sea, yo puedo estar equivocada, pero sí he visto estas situaciones en las escuelas. Ahora, otra de las cosas que usted planteó respecto, y por ahí lo platicaron también, lo que se le paga a los maestros.
por lo menos a nivel universitario, los maestros aquí en México están pésimamente pagados. Entonces, sin embargo, un maestro que da en una escuela pública, yo estoy de acuerdo totalmente con usted, las escuelas públicas son las que jalan a todas las demás. La UNAM, yo llevo los colores aquí en el pecho de la UNAM, es la que jala a todas las demás. Entonces tenemos que el maestro que da clases en la UNAM tiene un compromiso con el alumno y está comprometido con la universidad, independientemente de que su pago sea el mínimo, porque el pago es mínimo, o sea, le hablo de 80 pesos la hora, y dan 2 horas y 4 horas a la semana. Entonces, estamos, yo como que siento que, mi pregunta es en este sentido, en realidad la prueba PISA sí nos demuestra algo de la educación, o con todos estos detalles nos está señalando algo que no es tan real. Bien, contestando a su pregunta, en principio, bueno, mi intervención no era una intervención sobre PISA, era sobre todo tipo de pruebas de evaluación. Si la respuesta su pregunta se centra en PISA, yo le diría varias cosas. En primer lugar, PISA, la muestra de alumnos en la que se aplica no la decide la OCDE, la decide el país. Es una muestra representativa de alumnos por sexo, por género, chicos, chicas, zona rural, zona urbana, colegio público, colegio privado, y esa es la muestra que decide, que es una muestra que sea representativa estadísticamente del país. Segundo, la prueba PISA no evalúa los currículos, no se dirige a los currículos de los países, se dirige a competencias básicas de los chicos y las chicas, competencias. Por lo tanto, los ítems de PISA no hay ítem curricular, hay ítem en el cual hay una lectura larga o corta, un supuesto, una hipótesis de trabajo, digamos, que el chico tiene que aplicar lo que sabe para resolver ese tema. El valor de PISA, en ese sentido, es su comparabilidad. Es que los ítems que se aplican en México son exactamente los mismos que se aplican en Suecia, en Dinamarca, en Italia, en Argentina, en Australia y en Nueva Zelanda. Exactamente los mismos. ¿Para qué? Para que haya una comparabilidad. En tercer lugar, claro, son ítems referidos a competencias básicas referidas a esas áreas. En tercer lugar, PISA no se aplica sobre colegios. Y voy a contar ahora la excepción. PISA se aplica sobre una muestra nacional o regional, como hay países que quieren que una región suya. Bueno, aplicamos a todo el país, como hace México con TERCE. Ahí TERCE se aplica a todo México y Nuevo León ha dicho, y a mí una aplicación en paralelo, para comparar. Pues bien. Eso, digamos, en ese sentido es así. El PISA se evalúa, no se aplica a colegio, por lo tanto, digamos, no tiene que ver, el resultado de colegio no tiene que ver nada con PISA, porque no se está evaluando y no tiene nada que ver. El PISA se empieza a aplicar en colegios este año con un desarrollo diferente que ha hecho la OCDE, que se llama PISA for School, que es una prueba solo para aplicar en colegio, de manera que ese colegio tenga una información que pueda comparar con otros colegios, pueda comparar con su nación y pueda comparar con otros. Que ofrece, digamos, una comparabilidad muy interesante. Se va a empezar a aplicar este año solamente en un país de América, va a ser en Colombia. En Colombia se va a aplicar en 200 colegios este año, 100 públicos y 100 privados, como una primera muestra para ver, y ya veremos, ya dirán ellos cómo les va con esa aplicación, pero insisto, es una prueba que además, esa prueba es específica, es una prueba que se aplica a un colegio determinado. Y yo creo que sobre el tema de la mejor educación, lo que aporta PISA son una serie de indicadores. He dicho varias veces que ese ranking es un ranking bastante irreal. Además, otra cosa que tengo que decir, y es que PISA 2015 tiene una aplicación sobre competencias, matemáticas, lenguaje y ciencias, y tiene otras varias aplicaciones diferentes. Hay una aplicación sobre el bienestar de los estudiantes, que es otro desarrollo que se aplica en varios países de América Latina, entre ellos en México, y es si el chico está integrado en el colegio, comportamiento, si sufre mucha ansiedad durante las pruebas, durante los exámenes, evalúan otro tipo de componentes que son ya mucho menos cuantitativos. Y este año, por ejemplo, se aplica otra prueba PISA, un complemento a la prueba PISA, que es de educación financiera. Educación financiera que se ha aplicado en América solamente en 2 países, en México y en Chile. Y es las habilidades financieras que tienen los chicos para manejar sus dineros, su plata, sus ahorros y tal. Que es una cosa interesante, que ha sido muy controvertido, por cierto, muy controvertido, y que es una aplicación complementaria que el país decide si se aplica o no se aplica.
y ahí queda. Es un dato, es un tema, digamos, que tiene su interés, es como los chicos y las chicas son capaces de ahorrar y manejar su economía, pero bueno, que es un evento absolutamente secundario que no tiene que ver con las otras competencias. Básicamente eso, insisto, PISA es una de las pruebas, además de TERCE, además de PIRLS, de TEAMS, que se aplican y que han generado ya una cultura de la evaluación muy sistemática en todos los países de América, porque prácticamente todos ellos participan en este tipo de evaluación, que le dan indicadores para poder, digamos, tomar decisiones posteriormente. Bueno, pues muchísimas gracias al doctor Jabonero, que nos ha enriquecido mucho con grandes coordenadas para leer estos indicadores de los que se habla mucho, se leen poco y se entienden menos. Baste un dato porque y viene a colación, se habla mucho de Finlandia, ¿no? Pues hay más estudiantes en Ecatepec que en toda Finlandia. Sí, entonces, y en Finlandia los niveles de pobreza. Entonces también hay que ser cuidadosos con esto, y la plática del doctor Jabonero, que por cierto regrese en octubre ya con participaciones más largas y con más detalle, que también la idea ha dejado los materiales para ir preparando esto, va a estar al tanto también de algunos temas de investigación. Y bueno, para concluir, como observarás, doctor, hay normalmente una idea de que en las estructuras legislativas se habla mucho de la falta de profesionalismo. Aquí que hay una reflexión profunda, todas las participaciones, no solo en esta, sino en todos los actos y en todas las clases que ha habido del máster, han sido un debate muy libre y de mucha altura, pero sobre todo de mucho conocimiento, y creo que habrás de dar fe de la intensidad y del conocimiento de los participantes. Y bueno, no nos queda más que refrendar el agradecimiento y el reconocimiento y pasar a concluir esta sesión, y un aplauso para nuestro amigo el señor Mariano Jabonero, que le entregamos en estos momentos del Senado. el senador Luis Humberto Fernández Fuentes hace entrega de su reconocimiento.